Rápidamente, ya ustedes en transcurso de toda esta charla han podido recordar que la diabetes es una epidemia a nivel mundial. Se consideran que casi más de 220 millones de personas tienen diabetes en el mundo y se espera que en el 2030 seamos 370 millones de personas. Algunos estiman que más o menos el 80-90% son diabéticos tipo 2, de los cuales las organizaciones internacionales ya tienen establecido que el 50% aproximadamente son obesos de estos diabéticos. La prevalencia, ya la hemos escuchado muchas veces, a nivel mundial está alrededor del 9%, en Estados Unidos tenemos un 11.3%, en Colombia, según algunos datos, va del 4 al 9% la prevalencia de diabéticos, y aquí en Cartagena, pues, como ya ustedes lo han escuchado de las conferencias anteriores, tenemos un 11% de diabéticos en la ciudad. Es importante para poder comprender todo lo que les voy a hablar sobre los diferentes estudios de los pacientes que se le han hecho cirugía bariátrica y que son obesos y diabéticos, que reconozcamos esto y que tengamos muy en cuenta estos criterios. Los criterios de resolución de la diabetes. ¿Por qué hablamos de resolución? Porque de eso les vengo a hablar. Debemos hablar de los pacientes que ya no siguen medicándose en su diabetes. Son aquellos pacientes que ya no toman metformina o que no toman algún sulfonilúreas, o algunos pacientes que anteriormente usaban insulina y que ya no la usan o que usan en dosis menor. Entonces, me voy a centrar en esto. Venimos a hablar de la resolución de la diabetes. Entonces, en ese sentido, los estudios que hablan sobre aquellas personas que eran diabéticas antes de la cirugía y que después de la cirugía ya no toman ningún medicamento, se basan en estos criterios de la Organización Internacional de Diabetes Americana. Hablamos de remisión completa cuando tenemos pacientes con hemoglobina glicosilada menor de 6, que no tienen ningún tipo de medicación, ya no toman nada, y que además de eso tienen glicemias por debajo de 100 miligramos. Hablamos de remisión parcial para aquellos que tienen una hemoglobina glicosilada de 6.5, menor de 6.5, que no tiene medicación tampoco y que su hemoglobina es de menos de 126 miligramos. Y hablamos de remisión prolongada, hemoglobina glicosilada menor de 6, no medicación por 5 años y una glicemia menor de 100 miligramos. En ningún momento, y yo creo que soy uno de los enemigos de los cirujanos que pretenden mostrar la cirugía metabólica como una alternativa para curar la diabetes. Entonces, por eso en ningún momento voy a hablar de la curación, que yo pienso que está muy mal utilizado ese término. Nosotros estamos hablando de resoluciones. Recordemos que la diabetes es una enfermedad crónica, no estamos curando una gripa, ¿no? Entonces, nosotros no podemos ser un poco como tan atrevidos para poder hablar ya de una curación cuando todavía faltan muchos años para poder demostrar que efectivamente tenemos algo que pueda disminuir esta cronicidad. Como les voy a hablar obviamente de la cirugía, tengo que mencionar las técnicas quirúrgicas. Entonces, yo creo que esta imagen, no sé si hay un Twitter, si me prestan, por favor. Es importante que logremos observar las diferentes técnicas, porque de estas que hablan los estudios. La primera que ustedes ven a su lado derecho es la banda gástrica ajustable. Doctora, muchísimas gracias. Esta es la banda gástrica ajustable. Cuando ustedes vean la sigla BG, estamos hablando de banda gástrica. Esta es la gastroplastía vertical anillada. Se engrapa aquí para evitar el paso y se coloca una banda. Este es el bypass gástrico. Ustedes saben que hacemos una cámara gástrica pequeña y hacemos una sección a más o menos 70 centímetros del trace. Cuando seccionamos ahí, lo unimos al estómago y ahí creamos el bypass. Hacemos después una anastomosis o una unión del yeyuno aquí. Esta es la derivación biliopancreática, cruce duodenal o switch duodenal, en donde nosotros hacemos una cirugía, una gastrectomía vertical, seccionamos aquí en la primera porción del duodeno, y ahí hacemos un bypass con el yeyuno. Después hacemos una anastomosis. Esto sería un asa alimentaria que se uniría efectivamente al esto que es el asa biliar. Perdón, aquí es el asa biliar que se unirá a la asa alimentaria
los dos más o menos a unos 50 o 100 centímetros de la válvula iliocecal. El bypass gástrico es la reina de todas las cirugías. Recordemos, se hace una gastrectomía, que es una sección del estómago para dejar esta pequeña capacidad de estómago que tenemos. El resto del estómago queda aquí. Esto es importante que lo recordemos porque tiene sus implicaciones metabólicas. Este estómago en esta cirugía queda en el paciente, ¿sabes? Nosotros no sacamos el estómago. En el bypass gástrico hay cirugía en donde sí se retira, pero esta queda aquí. Y ya ustedes saben entonces que este pequeño estómago se une con el yoyuno. Y más o menos esta distancia de aquí hasta que se vuelven a unir los dos intestinos es de alrededor de 1,5 metros o 2 metros según la técnica o el grupo de quirúrgico que lo haga. Este es el slit gástrico, que es hoy en día una de las cirugías que más se está promoviendo. Se observa que se secciona el estómago y queda este estómago tubular. Aquí sí sacamos el estómago, esto se retira del cuerpo, o sea, esto ya no existe cuando los pacientes se operan. Y tenemos una técnica que también vamos a hablar que se llama interposición ileal con exclusión duodenal y gastrectomía tubular, que este segmento que ustedes ven aquí es un segmento de ilion que se ha quitado de aquí y se ha puesto acá arriba. Al estómago se le ha hecho una gastrectomía. Tengámoslo en cuenta porque los estudios van a hablar de eso. La cirugía, nosotros hoy en día toda cirugía se hace por vía laparoscópica en casi más de un 99%. Los resultados entonces de la cirugía bariátrica y la diabetes. El estudio por el cual nosotros realmente nos estamos basando es este estudio sueco que hizo una comparación de dos grupos. Un grupo de 2.010 pacientes operados de banda gástrica, gastroplastia con banda, de bypass gástrico, contra 2.037 controles de seguimiento médico de 15 a 20 años. La conclusión: de ellos, el 11% de los pacientes eran diabéticos y hubo una remisión del 72% en el grupo quirúrgico versus 21% en el grupo control. Remisión, hemoglobina glicosilada. En este grupo del COS todavía no se tenía el criterio de la hemoglobina por debajo de 6. Por lo tanto, aquí estamos hablando de remisiones con un criterio de hemoglobina glicosilada por debajo de 7. ¿Qué pasó con los pacientes con índice de mayor de 35? Los dos grandes estudios que hablan de esto, el de Buchwald y el de Meyer, comenzaron y encontraron esto. El metaanálisis de Buchwald muestra una revisión de 621 estudios sobre cirugía bariátrica con 8.088 pacientes diabéticos, en los que encontraron una remisión del 78%, en donde la derivación biliopancreática fue la que más tuvo un porcentaje, seguida del bypass gástrico con un 80%, la gastroplastia de un 80% y la banda gástrica del 57%. Y Meyer, en su segundo metaanálisis del 2011, mostró que el bypass gástrico tiene una resolución del 83%, una remisión del 83% y la banda gástrica del 62%. Otro estudio de Purnars con índice de mayor de 35 mostró esta remisión, 41% globalmente utilizando los criterios de ADA, es decir, hemoglobina glicosilada por debajo de 6. Tenemos remisiones del 41% en los pacientes que se hacen cirugía. Bypass gástrico 42, es el SLIP, este es el SLIP gástrico que yo les comentaba que se le secciona el estómago del 26% y un 7% del bypass de la banda gástrica. ¿Qué pasa cuando nosotros comparamos la cirugía con el tratamiento médico? Estamos hablando de remisión. Ese es el objetivo de la cirugía y es lograr que los pacientes realmente no necesiten más medicación para su diabetes. Entonces, claro, decidimos hacer estudios comparando la cirugía con el tratamiento médico. Y el tratamiento médico es un tratamiento médico intensivo, el que ustedes ya conocen. Cambios en el estilo de vida, bajar de peso, dietas hipocalóricas, y efectivamente los patrones de un buen control del medicamento. Entonces, aquí están los estudios. Este estudio es con pacientes mayores de 35 de índice de masa corporal. Inge, Hobson y Dorman son los tres expositores para este tipo de estudios. Y fíjense, 91% en la cirugía bariátrica de remisión versus un 0% de remisión. El de Hobson mostró un 70%, estos son 20 pacientes, y un 30% de remisión con 18 pacientes en el estudio. Y Dorman
mostró en la derivación biliopancreática una remisión del 81% en 27 pacientes, en bypass gástrico 58 y en la banda gástrica el 20% versus un 3.4% de remisión con el tratamiento médico. O sea, estamos mostrando efectivamente que la cirugía produce remisión de la diabetes mellitus. ¿Y qué pasa con los menores de 35 de índice de masa corporal? Pues entonces están los estudios de Race, el estudio de Lee, que en términos generales pues muestran una remisión parecida. Fíjense, pero que aquí es menor, y es importante que tengamos esto en cuenta, porque efectivamente la cirugía no va a tener el mismo efecto en los pacientes con índice de masa corporal por debajo de 35. Los estudios comparativos para el tratamiento médico en del Cerro Diabatini, mostró con índice menores de 35, tratamiento, cirugía bariátrica y tratamiento versus tratamiento médico. Cerro lo que mostró fue que en estos 17 pacientes pasaron de tener una hemoglobina glicosilada de 8.1 a 6.1, versus en el tratamiento médico donde no hubo cambio. Y Abatini mostró que con el slit gástrico había una remisión del 89% en 9 pacientes con una hemoglobina glicosilada que descendió hasta 5.9, y con el grupo control no hubo un descenso en los primeros 6 meses del 6.9, pero en los siguientes 6 meses se subió a más de 8. Los estudios randomizados, los 3 grandes estudios randomizados fueron los de Dixon, Mingron y Schauer, y ahí ustedes ven los resultados: banda gástrica versus tratamiento médico, cirugía bariátrica versus tratamiento médico, con una resolución del 73, del 95 de la derivación biliopancreática, del bypass del 75%, del 42% en la derivación biliopancreática, del bypass un 37%, versus 13%, 0% y 12% de remisión con el tratamiento médico. Conclusión: la cirugía bariátrica es mejor en la resolución de la diabetes que el tratamiento médico. Los mecanismos de inducción, rápidamente lo vamos a mencionar. ¿Qué hace la cirugía? La cirugía provoca esto, provoca una pérdida de peso, una reducción de la ingesta calórica, hay una malabsorción intestinal, hay un efecto sobre las hormonas intestinales que producen un efecto sobre la producción de insulina, que se llaman las hormonas incretinas. Eso lo sabemos y lo conocemos todos ustedes. Tenemos aquí el péptido, tenemos la GLP-1, el péptido YY, la grelina, el GIP. Hay alteraciones en el tránsito intestinal. Están las 2 hipótesis, tanto proximal como distal, que son básicamente las que van a explicar esto. ¿Qué pasa? La pérdida de peso se ha visto de que es lo que recomendamos para que realmente los pacientes mejoren su nivel de glicemia. Entonces, ya todos lo conocemos, los pacientes diabéticos que pierden peso mejoran su nivel de glicemia. En la malabsorción, lo que sí se ha visto, pues que obviamente el déficit de absorción de grasas permite que efectivamente los pacientes haya una mejor sensibilidad, haya una disminución de la resistencia a la insulina, y esto se logra con las cirugías malabsortivas. El efecto de las incretinas, acuérdense que la cirugía produce un efecto directamente, el hecho de que los nutrientes lleguen rápidamente al íleon proximal, produce un aumento de la GLP-1, un aumento del péptido YY, y obviamente también esto produce un gran incremento en la producción de insulina, con una gran disminución de la sensibilidad de la resistencia a ella misma. Por lo tanto, hay un mejoramiento de los niveles de glicemia. La GLP-1 ya todos ustedes la conocen, es una de las hormonas que realmente hoy en día se muestra como más prometedoras en cuanto a su efecto de hacer la normoglicemia. Sin embargo, todavía no tenemos una relación de causa-efecto. Igual que la grelina, también sabemos que se produce en el fundus, en aquella cirugía donde se secciona el fundus, efectivamente se produce menos, y en algunos estudios son contradictorios, pero en términos generales parece también hay un gran efecto. La exclusión duodenal y la interposición ileal son las teorías que hoy en día están hablando y que están mostrando los resultados que vamos a ver sobre el efecto que produce la exclusión duodenal, es decir, el hecho de que los alimentos no pasen por el duodeno y que lleguen rápidamente al intestino, y se ha dado que ese efecto va a producir que la hemoglobina glicosilada en los pacientes que se han hecho los estudios pueda descender y mantenerse en niveles prácticamente normales. Yo he dividido estos dos en 2 factores. El factor quirúrgico, que es que estas son las cirugías y esto es lo que produce la cirugía. La cirugía produce, por ejemplo, la derivación biliopancreática produce una mayor pérdida de peso con una menor restricción calórica, un mayor efecto incretínico,
Y estas dos teorías, que es la exclusión duodenal y aquí que los alimentos lleguen rápidamente al ilion distal o al ilion proximal, van a producir los efectos sincretínicos. Por lo tanto, el factor quirúrgico es importante porque estos son como los modelos de carros. Hay vehículos que tienen realmente, que son para personas, por decir algo, que les gusta el deporte, y hay otros vehículos que se utilizan para trabajos, maquinaria pesada. Por lo tanto, cada cirugía tiene una indicación, pienso que muy importante de acuerdo a los pacientes. Y el factor paciente, que es lo más importante. ¿Qué quiere decir? Que cuál es la condición del paciente para que pueda realmente ser candidato a una cirugía y que se pueda resolver su diabetes. Nosotros tenemos 4 factores. El tiempo de evolución, es decir, aquellas personas con menos de 5 años tienen efectivamente una mejor respuesta en la resolución de la diabetes que aquellos que tienen más de 10 años, con un 54%. El péptido C, aquellas personas, y este es un estudio de Way muy interesante con respecto a las 2 cirugías, el bypass y el slip, en la que aquellas personas con menos de 3 de péptido C, 3 nanogramos por mililitro, tienen una menor respuesta a la cirugía que aquellos que tienen más de 6 en sus niveles de péptido C. El índice de masa corporal, Lee ya demostró que aquellos con menos de 30 tienen una menor respuesta y que la mejor resolución son aquellas personas que son obesos, mórbidos y aquellos que están por encima de 35. Y el índice de resistencia a la insulina, aquellos que tienen menos de 3 tienen menos respuesta a la cirugía que aquellos que tienen una resistencia a la insulina mayor medido por el OMA-IR. Recomendaciones internacionales, entonces todos lo sabemos, aquellas personas con IMC mayores de 35, que además de eso son hipertensas, ya hoy en día no queda duda de que efectivamente la diabetes es una de las patologías que se debe tener en cuenta para indicar la cirugía, y todos aquellos que tienen más de 40. Las recomendaciones de la Federación Internacional de la Diabetes declaró que estos son básicamente los criterios: pacientes con obesidad grado 1, mayores de 30 y 35, con un mal control de su hemoglobina glicosilada y comorbilidades, y el resto pues ya lo sabemos. Pacientes diabéticos tipo 2, con obesidad de 35 y de 40. Conclusiones: yo siempre lo he visto, que el internista, los endocrinólogos y los diabetólogos son la cabeza del equipo médico quirúrgico. O sea, no es el cirujano el dueño del paciente. Nosotros somos los carpinteros, los que arreglamos de pronto una puerta, una mesa, pero el dueño de la casa siempre será el internista, el diabetólogo o el endocrinólogo. ¿Quiénes experimentan entonces mejores resultados? Los pacientes que tienen menos de 10 años de evolución de la diabetes, los pacientes que tienen un mejor control glicémico, los que tienen menores comorbilidades, los que no tienen un componente inmunológico, los que tienen mayores niveles de péptido C, aquellos con índice de resistencia a la insulina más alto, y obviamente los que tienen más de un IMC de 35. Conclusión: un mal control de la diabetes evolucionará. Ustedes saben que un mal control hace que se evolucione, o hay una evolución realmente hacia aquellas comorbilidades que nosotros no queremos que tengamos nuestros pacientes: la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía. No queremos que lleguen allá, y aún con el tratamiento médico intensivo, y están en todos los estudios, sobre todo el UK-PDS de los británicos, demostraron que a pesar de ese tratamiento intensivo, estos pacientes van a evolucionar hacia estas comorbilidades, mucho más lento obviamente que aquellos que no tienen ese tratamiento intensivo. La cirugía produce la remisión de la diabetes, por lo tanto creemos que tenemos una herramienta poderosa para poder evitar llevar a estos pacientes a este tipo de comorbilidades. En el presente y el futuro esperamos que sigan saliendo los estudios, que nosotros podamos mostrar cómo para los endocrinólogos, los diabetólogos y los internistas, la cirugía es una herramienta que tienen en la mano para poder lograr llevar a estos pacientes, obviamente, a un mejor estado de su salud. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna